Bueno, pues buena tarde a todos. Nos da mucho gusto poderlos recibir una vez más en este espacio. Mi nombre es David Guerrero. Estamos participando también con Educación Viva. Y bueno, en esta tarde vamos a estar concluyendo con la cuarta de las pláticas que hemos tenido hasta este momento de educación actual, dirigido por nuestro ponente Jair Ramiro. Para quien no lo conoce o no se ha unido con nosotros antes, lo introduzco. Jair es cristiano, esposo y padre de familia de dos niños, de profesión en gestión empresarial y estudiante de temas en economía y políticos en Liberemos México. En las sesiones anteriores estuvimos viendo temas como el mito uno de la educación neutral, el mito 2 sobre la educación pública ha fracasado y el tema 3 fue la historia de la educación en México. Hoy es la última charla de esta serie con el tema el sistema educativo actual y el camino de salida. Y pues bueno, en esta plática es la conclusión sobre la educación en México y se abordan preguntas fundamentales sobre sistemas y leyes. La relación entre las culturas y las instituciones, la influencia de las leyes deficientes en la falta de opciones educativas sólidas en el país. Se considera si México está condenado a seguir un camino establecido durante los últimos 150 años de su historia educativa, y esta charla examina dos momentos significativos en la historia de México: la Guerra Cristera y la educación socialista, y cómo estas experiencias han influido en el sistema educativo actual. Además, exploraremos algunas propuestas alternativas que fueron delineadas en el libro de las leyes malas y el camino de salida del politólogo argentino Alberto Mansuetti. Pues Jair, un gusto tenerte otra vez por acá y también agradecerte por todo este tiempo, esta serie de charlas que has venido dando con nosotros en la comunidad. La verdad es que son muy interesantes, también la he escuchado bastantes personas, recibimos comentarios de continuo y como te decía, pues también está llegando algunas áreas, algunos extractos donde nosotros no habíamos podido llegar justo porque se están tocando temas de actualidad, temas educativos, inclusive políticos o sociales. Entonces, un placer tenerte por acá y pues adelante con esta última ponencia de esta serie. Hola, ¿qué tal, David? Buenas noches y buenas noches a todos los que nos acompañen. Claro, es un honor para mí estar aquí también. Muchas gracias por la invitación y gracias por la confianza. Y de hecho, pues nada que agradecer. Aquí, pues en la comunidad, pues yo creo que cada persona aporta su granito de arena y bueno, en esta ocasión, pues me está tocando a mí. Entonces, pues vamos hoy a compartir un tema bastante interesante. Hemos venido, por así decirlo, hilvanando o mostrando algunas de las situaciones y poniendo las bases sobre algunos temas referentes al orden social cristiano, sobre todo. Y en el primer tema, como bien lo dijiste, hablamos de el mito de la educación neutral. Mostramos la diferencia entre lo que es la teoría del conocimiento cristiano y la teoría del conocimiento humano. Vimos cómo esta teoría que desemboca en el humanismo secular pues termina vendiéndosenos como si fuera una teoría neutral, como si no hubiera realmente gran problema en él. Y al final, pues nos aprendimos que realmente sí hay un problema con abrazar alguna de estas teorías, que sí importa la filosofía, que sí importa lo que hay detrás de la acción que hacemos y es importante entender por qué hacemos lo que hacemos. Ya para la segunda plática, en el mito de que la educación pública ha fracasado, siguiendo con la narrativa, pues vimos que el hecho de que el humanismo secular se haya implementado y sea algo bastante uniforme en nuestro país, a pesar de los aparentes errores, contradicciones o daños que algunas personas pudieran hacer, pues realmente sí ha cumplido su objetivo. No es que haya fracasado, sino que ha generado esa uniformidad que se requiere en el pensamiento de las personas, y esto termina desembocando en lo que algunos autores llaman como el estatismo, que básicamente es el hecho de desear que el Estado intervenga todas las variables de una sociedad. Ya se quitó a Dios, ya no hay esa, por así decirlo, mano invisible, ya no hay eso que nosotros los cristianos sabemos y entendemos que lo llena todo en todo, que genera un propósito para las personas, en quien
en quien podemos descansar porque es quien tiene el control de todo el universo, ya no hay esa concepción. Y ahora con el humanismo secular se requiere algo nuevamente, se requiere algo que esté por encima de las personas, que pueda, como por así decirlo, unir las idiosincrasias personales, porque al final de cuentas en el humanismo secular la fuente de la racionalidad del hombre parte del mismo hombre. Entonces, por eso se decía que pienso y por cuanto pienso existo, a diferencia en el cristianismo que dice por cuanto existo, por cuanto soy hombre creado a la imagen de Dios, entonces puedo pensar los pensamientos después de él, como se citaba a este filósofo cristiano Cornelius Van Til. Entonces, ahí ya el estatismo, en esta segunda plática, pues mostrábamos qué es el estatismo, por qué al implementarse en la conciencia de las personas, valida el hecho de que el Estado tenga que entrar y hacer ajustes dentro de todos los fenómenos de la sociedad y no simplemente como un gobierno civil que se dedica a generar justicia, que se dedica a generar seguridad y que se dedica a hacer algunas obras de infraestructura, sino que ahora se requiere un Estado que entre y se asegure de muchas otras cosas. Entonces, esto termina validando y al abrazar esa cosmovisión humanista secular que desemboca en el estatismo, dejamos de ver muchas cosas que realmente no son correctas de acuerdo al orden cristiano. Ya para el tercer tema que tuvimos el jueves pasado, hablábamos ya justamente de cómo el estatismo nos ha llevado ya aterrizando en temas de la educación al hecho de que el Estado ha ido tomando las riendas de la educación hasta llegar a lo que tenemos el día de hoy, un sistema federal uniforme y del cual cada vez se requiere más y más. De hecho, justamente antes de esta plática, le eché una ojeada al artículo tercero y pues sí, efectivamente, ya habla que la educación inicial es obligatoria, es un te lo venden igual que como un derecho, pero al final de cuentas es obligación. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva, si lo vemos pensando mal, por así decirlo, o sea, al final de cuentas, el bebé desde los 3 meses pasa a las manos del Estado para que lo forme y lo integre a una sociedad, ahorita por lo menos a los 18. Sin embargo, el artículo tercero ya esboza que las diferentes autoridades tienen que generar los mecanismos y buscar cómo la educación superior, o sea, la que podríamos llamar universidad, sea también universal. Entonces, es cuestión de tiempo para que se le dé el mandato, la misma constitución dé el mandato al gobierno, para que la educación superior sea también universal. Entonces, ahí estamos hablando que desde que tu niño tiene 3 meses hasta los 24, el Estado lo va a formar para que al llegar a los 24 él se pueda integrar a una sociedad. Entonces hablamos lo que es la educación utilitarista, el hecho de que se forma al niño más que para que tenga una relación con Dios y por cuanto tiene una relación con Dios se pueda relacionar con sus semejantes. La cuestión en la educación pública utilitarista, en el humanismo secular, es para que tome un rol en la sociedad. Entonces, cuando toma ese rol en la sociedad es que prácticamente el niño se podría decir que se convierte en humano. Sin embargo, nosotros creemos que el niño desde que es niño, desde que nace, ya viene completo en su esencia, en su forma de ser y ya trae la imagen de Dios en él y por tanto todas las implicaciones que vienen derivadas de ahí, ¿no? Entonces, bueno, vimos la historia de México. Hoy, en cuanto a la educación, hoy vamos a retomar parte de dos hitos de comienzos del siglo pasado, del siglo XX, para terminar, como ya dijo David, en el capítulo 6. El capítulo 6 se llama La salida, del libro del profe Alberto Mansuetti, de Las leyes malas y el camino de salida justamente, y para entender algunas opciones o cómo se podría ver una forma en la educación, una forma más de un orden social más apegado a los principios bíblicos que el orden social que tenemos actualmente. Primero es la guerra cristera. Entonces, la guerra cristera se da para allá de 1926.
y básicamente tiene que ver con la pretensión gubernamental de aplicar rigurosamente las leyes constitucionales de carácter anticlerical a inicios de 1926. Entonces, allá por aquel tiempo, el presidente Calles pareciera como, después de 1917, con la Constitución, pareciera como que a inicios de los 20, el gobierno se apacigua, aunque ya habían generado las leyes. Nuestro país es un país muy hegemónico, donde predomina la religión católica, entonces parece que el Estado baja un poco. Sin embargo, cuando Calles y su grupo llega al poder, pues ellos redoblan el ataque contra el clero católico. Ya explicamos, y es importante entenderlo, que pudiera ser que muchos de nosotros ya no formamos parte de la Iglesia Católica, y esto no es una apología de la Iglesia Católica, no es una defensa de la posición de la Iglesia Católica, porque muchos sabemos, o por lo menos desde mi posición, no estamos de acuerdo con la Iglesia Católica y no pertenecemos a ella. No creemos que sea la mejor expresión de la cristiandad. Sin embargo, sí que en aquellos tiempos había algunos principios establecidos en la sociedad mexicana que sí tienen que ver con principios correctos dentro de la cristiandad. Cuando se habla de la cristiandad, se habla como tal del concepto de las sociedades o de las naciones donde el cristianismo ha sido muy extendido, que ha impactado mucho esas naciones, y estas naciones cristianizadas, o donde está la cristiandad, pudieran tener muchas expresiones dentro de las denominaciones o tradiciones cristianas. Entonces, en ese tiempo, México, con la tradición católica, tenía algunos principios dentro de la cristiandad, las cuales el Estado, y esto es lo que no se nos enseña en los libros de texto de la primaria, el Estado quería asumir funciones que no le pertenecían. Entonces, en ese momento, cuando el grupo de Calles en el 26 toman el poder, entonces comienzan a decretar una serie de reformas al Código Penal relativo a los temas de culto y también a los temas de educación. Entonces, la Iglesia Católica responde con una pastoral colectiva donde suspende los cultos, cierra todas las iglesias. Esto genera, según Damián López de la Universidad de Buenos Aires, y él cita un trabajo de Jean Mayer de 1960, él dice que esto comienza a producir una serie de movilizaciones espontáneas en diversos sectores rurales, y este conflicto, que al inicio pareciera institucional, donde simplemente la Iglesia Católica no está de acuerdo con algo que el Estado está haciendo, toma un carácter ya de una insurrección. Entonces, si bien en ningún momento el gobierno central corre peligro, el nuevo gobierno revolucionario emanado de la revolución, sí que en estados como Jalisco, Michoacán, Colima, Aguascalientes, Nayarit, Zacatecas y Guanajuato, los cristeros terminan enfrentándose al ejército y auxiliares bajo la forma de guerrilla, y llegan a controlar algunas zonas y reciben apoyo de buena parte de la población. Esto se genera durante 3 años y se convierten en una amenaza para el Estado, lo que se llama los cristeros. Sin embargo, en algún momento el Estado y la Iglesia Católica llegan a un acuerdo deslegitimando a todo movimiento que esté alzado en armas. Entonces, si bien es cierto, la narrativa oficial, o lo que regularmente no se nos enseña, o la concepción que recibimos en la escuela es: mira, la Iglesia Católica tenía demasiado poder, tenía tanto poder y tenía a las personas tan oprimidas, y ayudaba al gobierno de Díaz y a los gobiernos para que se aprovecharan de la gente, pero entonces llegaron los revolucionarios y les quitaron el poder, y entonces, pues ya, o sea, ahora tenemos libertad, ¿no? Entonces, no necesariamente es esa narrativa a partir de 1960 se comienza como a tumbar, y hay algunos historiadores que generan nuevas investigaciones, y lo cierto es que, pues sí, el Estado comenzó a atribuirse prerrogativas que no necesariamente anteriormente tenía.
Esto generó aproximadamente entre 70,000 y 85,000 muertos, que era prácticamente la mitad de las personas que habían muerto durante la revolución. Durante los siguientes años, estas tensiones por cuestiones religiosas de enfrentamiento entre lo que los revolucionarios querían hacer, que era meter al Estado, donde el tema de la educación le correspondía 100% al Estado y era el que tenía que legislar todo, siguen generándose ciertos conflictos durante los siguientes años, donde llega un momento en el que el Estado continúa radicalizándose hasta el punto que genera lo que se le llamó el periodo de la educación socialista en México, que es el siguiente que vamos a ver. Con esto, con el hecho de que la Iglesia Católica y el Estado llegan como a un acuerdo, a un pacto, entonces a partir de ahí se conforma una memoria oficial que, como ya lo dijimos, con relativo éxito, tendería a reivindicar a las figuras revolucionarias y a callar la amplitud de la guerra cristera. Y se trata de un hecho que sin duda contradecía el relato que simplificadamente componía un origen heroico y a la medida de por mucho tiempo gobernante PRI. Entonces, al final de cuentas, de la revolución emana el PRI, se tenía que generar esa narrativa donde dices, oye, pues tú dices que me liberaste, pues ¿de qué me liberaste, no? No, pues te liberé de la Iglesia Católica que te tenía, y como vamos a ver, ellos daban parejo, o sea, contra todas las religiones, y ellos hablaban que esa era su liberación, pero realmente era, si es que la Iglesia Católica estaba fuera de sus límites, que pudiera ser, no se niega. Sin embargo, hoy queremos ver ese otro pedacito que muchas veces no conocemos, que muchas veces de pequeños no aprendimos. Entonces, si bien es cierto que sí, la Iglesia Católica hace eso, la otra realidad es que el Estado asume prerrogativas que tampoco le pertenecen desde un punto de orden social cristiano. Ya para 1934, 1940, en el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas, se habla como del primer plan sexenal, donde lo que fue de donde viene el PRI, ya estaba más conformado, los revolucionarios ya se habían puesto más de acuerdo. Al mismo tiempo, en la URSS, también por aquellos tiempos acababa de terminarse el primer plan quinquenal de los comunistas, perdón, y entonces ellos lo anuncian con bombo y platillo, o sea, saben que ya hicimos nuestro primer plan quinquenal y miren todo lo que sacamos. Claro, que apenas tenían muy poco tiempo en el poder. Después los siguientes planes quinquenales fueron demostrando el gran error del comunismo en el tema económico. Sin embargo, ahí era su primer plan quinquenal, entonces había como esa efervescencia de decir, miren, cómo lo están haciendo los comunistas, cómo lo están haciendo nuestros compañeros los comunistas, porque eran muy afines, tanto el PRI como el Partido Comunista en la URSS. Dicen, vean cómo lo hacen los comunistas y lo están haciendo también, nosotros vamos a hacer algo parecido con el plan sexenal. Entonces, dentro de los pilares fundamentales del plan sexenal, pues se habló de lo que todos sabemos, la expropiación petrolera, la defensa de los recursos naturales, las leyes laborales a favor de los trabajadores, reparto de las tierras y una reforma educativa que implantaba la escuela socialista. Entonces, aquí vamos ya delimitando conceptos políticos. El PRI dice, en ese tiempo, 1937, dice que el Estado tenía que ser un agente activo de gestión y organización de los fenómenos vitales del país y no simplemente un mero custodio de la integridad nacional, garante de la paz y del orden público. O sea, lo que la Biblia pone como el magistrado que tiene la espada para castigar el mal solamente y no más allá, lo que vamos a ver más adelante que es un gobierno limitado, pues digo, o sea, no es cuestión de echarle al PRI, pero la verdad es que aquí los documentos muestran que no estaban de acuerdo a eso. Ellos iban como el Estado como un agente activo de la organización de los fenómenos vitales del país. O sea, el Estado iba, lo que ya hablamos, el estatismo, tenía que manejar todas esas variables porque al final de cuentas ellos creían
que de esa manera ellos iban a poder alcanzar la libertad. Entonces, ellos hablaban, por ejemplo, aquí citan a Alberto Bremaus, que él era defensor de la escuela socialista y le decía a la gente que acusaba de impía e inmoral a la escuela socialista que iba a arrancar a los niños de las familias para entregarlos a un estado socialista. Él decía que no, que al contrario, la escuela socialista iba a ser la modeladora de nuevas formas de pensamiento de los niños, necesarios para preparar el camino para el cambio que realizarán cuando ellos fueran adultos y dirigieran el rumbo del país. Y entonces decía, es que debe de haber una subordinación de los intereses individuales frente a los intereses del grupo. Entonces, ellos estaban muy influenciados por el comunismo. Entonces, aquí vamos viendo cómo ellos veían la importancia de la educación y decían, ok, estamos batallando con estos grandes que ya están impregnados de catolicismo, pero la escuela socialista le va a modelar a los niños la nueva forma en cómo tienen que pensar. Entonces, se habló de la federalización de la enseñanza, que se requería centralizar toda la enseñanza para poder, ahora sí que, a alcanzar a todo el país en ese esfuerzo con una educación, como ya vimos, utilitarista, que tiene que ver con el trabajo productivo. Se generaron muchos debates porque decía que el alumno se debía de crear ese concepto racional y exacto del universo y de la vida social, y que la educación que el Estado tenía que imponer sobre todas las personas tenía que ir en contra de todo aquello que no tuviera alguna explicación, que no fuera basada en la ciencia, la experimentación y la razón. Entonces esto tenía que atacar lo dogmático, lo prejuicioso, como son las explicaciones religiosas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una cita de Manlio Fabio Altamirano, en ese tiempo el PNR, que después se convirtió en el PRI. Dice, los revolucionarios, todos lo sabemos, somos enemigos de todas las religiones, no solo de la católica. ¿Por qué? Porque deforman el cerebro de los hombres para convertirlos en masas miserables al servicio del capitalismo que nos promete la gloria en el otro mundo, sin pensar que nosotros la queremos en esta. Entonces, bien citábamos a Stephen Peirce cuando él hablaba de la teoría kantiana y que decía que básicamente lo que tenía que ver con esa filosofía era la filosofía de la rebeldía. Entonces, realmente los revolucionarios no simplemente estaban atacando a la Iglesia Católica, que al final era en ese momento, si lo queremos decir, lo que encarnaba la cristiandad. Realmente ellos querían cambiar la estructura y todos los principios que tuvieran que ver con la cristiandad. Ya vimos en otros, en anteriores enseñanzas, cómo justamente el humanismo secular busca borrar la percepción cristiana de la realidad de la persona. Entonces, y aquí vemos cómo todo va enlazado. No nada más tiene que ver con el hecho de tu religión, de tu espiritualidad, sino también tiene que ver con modelos económicos. Porque no nada, dicen, sí, pero también atacamos al capitalismo porque ellos te prometen la gloria en el otro mundo. O sea, bueno, pues si naciste en una realidad a lo mejor de pobreza, bueno, te tienes que esforzar, trabajar, seguramente vas a acumular algo de riqueza, pero no siempre vas a tener todo lo que quieres, no siempre vas a ser el millonario. No sé, hablando de educación, si la educación fuera privada, ok, por alguna razón tus padres no tienen la capacidad para enviarte a la universidad, quizá tú tienes que trabajar, quizá a ti ya no te tocó la universidad, quizá si tú te esfuerzas y se dan las condiciones, tus hijos podrán ir, quizá no, pero al final de cuentas el cristiano siempre tiene esa promesa de la gloria en el otro mundo, la cual es alcanzable para todas las personas. Entonces ellos dicen, es que yo ya no tengo, se podría decir que ellos ya no tienen la esperanza del cielo, no tienen la esperanza más allá de lo que es aquí en la tierra. Y como dice el apóstol Pablo, o sea, si Cristo no murió por nosotros, si no hay una esperanza después de la vida, pues comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿no? Y entonces pareciera que este señor, Manlio Fabio Altamirano, decía, o sea, te odio a ti catolicismo, te odio a ti capitalismo porque me propones algo que yo no quiero, o sea, yo quiero ahorita, yo quiero alcanzar esa gloria en este mundo, quiero tener todo lo que se me antoja en este mundo. Entonces, para eso, pues no queremos capitalismo, queremos socialismo.
que prácticamente es un paso previo al comunismo, ¿no? Donde todos tengan todo, una sociedad utópica, la cual la Biblia no nos muestra. Bien dijo Jesús, si bien la pobreza no es deseable, pero pues la misma Biblia lo expresa, ¿no? Los pobres siempre van a estar entre nosotros, la gente necesitada por alguna u otra razón, y Dios en su palabra, por eso muestra algunas otras formas, como la iglesia o la caridad personal, pero no la caridad del Estado, no quitar a las personas su riqueza para dársela a las demás personas. Por ejemplo, el Partido Comunista pareciera que era menos radical que el PRI, que el PNR, y el Partido Comunista Mexicano decía, ¿saben qué? No ataquen de manera abierta la religión. Dice, porque solamente nos va a acarrear problemas a los maestros y hará que los padres retiren a sus hijos de las escuelas socialistas. O bien, como sucedió en algunas regiones muy conservadoras, pudieran incluso hasta llegar al asesinato de los maestros, lo cual no estamos legitimando y lo cual creemos que tampoco es correcto. Sin embargo, o sea, nos muestra cómo realmente ese enfrentamiento que muchas veces y solamente nos quedamos con la historia oficial que aprendimos en la primaria o en la secundaria, esa parte no se nos explica, no se nos muestra porque deslegitima lo que actualmente el Estado mexicano dice representar o dice defender. Era, por ejemplo, la discusión era eso, ¿no? O sea, incluso entre los mismos revolucionarios era, bueno, ¿le vamos a dar esa connotación antirreligiosa o simplemente nos quedamos en lo que Benito Juárez se quedó? Que es decir, el Estado va a dar educación y va a ser secular. No voy a atacar directamente a la religión, pero sé que el secularismo con el tiempo va a ir erosionando eso que yo requiero. Mientras que los más radicales decían, no, vamos a darle a la religión, pero duro, o sea, tenemos que hacerlo lo más pronto posible. Y aquí citan una frase de Víctor Hugo, el escritor de Los Miserables, que él dijo, señalando primero un libro y después una iglesia, que decía esto, matará aquello. O sea, decía, mira, pues podríamos hablar, esta educación pública, este adoctrinamiento general, sin necesidad de que tú confrontes al Estado, a la religión, que tú confrontes los ideales de la gente adulta, con el tiempo va a terminar matando, va a terminar arrasando esa concepción cristiana de la realidad. Ya al final el artículo quedó así, la educación que imparte el Estado será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Obviamente la Iglesia Católica contestó a esto diciendo que iba a excomulgar a los maestros que dieran esta clase de enseñanza, que iba a excomulgar a los padres de familia que enviaran a sus hijos. Y aquí se decía que bueno, que la Iglesia Católica podía decir lo que quisiera, pero solo el Estado iba a impartir educación primaria, secundaria, y también solo el Estado iba a formar a los maestros. Entonces, si quieren algunos particulares, pudieran generar esta clase de educación, pero el Estado al final de cuentas era quien iba a darles la autorización. Cárdenas creía que esto era muy correcto, decía, no permitiré que el clero intervenga en forma alguna en la educación popular, la cual es facultad exclusiva del Estado, lo dijo en su gira de 1934 en Durango. La Iglesia Católica la llamó educación impía y atea, contraria a los mandamientos de Dios, y pues obviamente incitaba a los padres a que no lo hicieran. Y este autor, obviamente, él vía Montes de Oca, de la Universidad de Venezuela, si mal no recuerdo, veo, sí, la revista venezolana de educación del 2008. Entonces, obviamente, este es un artículo prácticamente queriendo defenderle el socialismo. De hecho, al final, él se lamenta que México ya no, bueno, porque lo escribe en el 2008 y cuando se supone que los neoliberales todavía siguen en el poder, y él lamenta todo el retroceso que el neoliberalismo generó en la educación, aparente retroceso. Y lo que me llama mucho la atención es como la forma de ver de ella, de la autora, y dice aquí, la apertura de escuelas clandestinas dirigidas por religiosas y religiosos, lo que estaba prohibido en el artículo 3º reformado de la Constitución General de la República. Entonces, o sea, yo me preguntaba, o sea, la apertura de escuelas clandestinas, o sea, simplemente porque ya salió un artículo del gobierno
que decía que nadie más podía hacer escuelas si no estaba registrado ante el gobierno o que las que el gobierno generara. Entonces, a partir de ahí ya se conviertan en clandestinas, cuando claramente lo que sí es verdad es que el orden social cristiano indica que es responsabilidad de los padres quienes pueden educar, y la pregunta sería, ¿por qué el Estado tiene que a fuerzas, pues por así decirlo, por qué el Estado nos tiene que avalar, ¿no? Se supone que el trabajo del padre lo avala Dios, respondemos ante Dios y no ante el Estado en esos temas. Entonces, es importante empezar a contrastar estos principios aparentemente etéreos, como cuando nos dicen que la responsabilidad es de los padres y no del gobierno, pero pudiera ser que a lo mejor no lo terminamos de aterrizar, o por lo menos fue mi caso, no terminas de aterrizar lo que implica todo esto respecto a nuestra realidad mexicana. Entonces, ya bueno, actualmente el tema de la educación socialista pues ya no está colocado en la Constitución. De ahí del 46 para acá se genera un ambiente, como lo vimos la semana pasada, donde el Estado va avanzando, va llevando escuelas a los rincones más profundos del país con la educación. Y hoy tenemos esto. Quiero mostrar en mi diapositiva 5 páginas de lo que es tan solo los principios generales de cómo debe ser la educación en México. Esto me recuerda mucho a alguna frase que leí por ahí, que no recuerdo el autor, que decía que si una nación no se quería someter al orden de Dios, a las leyes de Dios, iba a terminar, él comparaba, decía, si no quieres los 10 mandamientos, te vas a terminar sometiendo a los 100 millones de mandamientos del hombre. Entonces, esto es lo que tenemos en la Constitución actual. Digo, habrá algún otro momento para profundizar, igualdad sustantiva, la educación laica, gratuita, obligatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Bueno, tenemos que pues las leyes malas sí existen. Podríamos decir que en este caso el artículo 3º y gran parte de nuestra Constitución es una ley mala, es una ley que no debe, en muchos aspectos se le puede cuestionar. Y vamos a ver, o sea, ¿qué es una ley mala? Una ley mala es aquella ley que es la causa de que a las empresas no se creen o de que escuelas no se funden, es la causa de que empleos no se generen o que las familias muchas veces no se enriquezcan o no se enriquezcan a la velocidad que se requiere para que puedan sostener sus responsabilidades. Aumentos salariales en riqueza, que realmente no son aumentos salariales porque la inflación crece prácticamente a un ritmo más alto que esos incrementos salariales y que no termina ayudando a los hogares. Eso es lo que no se ve, como dice un economista y filósofo argentino, Bastiat, a inicios del siglo XX. Y entonces él termina diciendo, ¿qué es la pobreza? Sino toda la riqueza que no se crea. Entonces, podemos decir que el artículo 3º, porque la riqueza no solamente es el dinero, no solamente son los bienes materiales, la riqueza también es la riqueza cultural. Entonces, toda esa pobreza cultural de falta de educación cristiana que tenemos, todo eso que no se ha podido crear, todas esas escuelas que no se han podido fundar, pues podemos hablar que es parte de la pobreza que actualmente tenemos como pueblo mexicano. ¿Qué salida podemos encontrar a esto? Pues la cura es muy rápida, nos dice el autor, el profe Alberto Mansuet, dice la cura es muy rápida, quirúrgica sí, simplemente removamos las leyes malas para permitir que se recupere el tejido social privado, las familias, las escuelas, las empresas y la iglesia, mediante la propiedad privada, la libre competencia y poner límites al gobierno. Remedio simple y efectivo, algo que, como vimos en aquel plan sexenal de Lázaro Cárdenas y de ahí para adelante, no ha sido, el gobierno no ha dejado hacer, el gobierno dice, yo tengo que manejar todas esas variables, tengo que asegurar que todos tengan educación, tengo que asegurar que todos tengan comida, tengo que asegurar, bueno, si un día se hacen cristianos, van a querer asegurar la sana doctrina de todas las iglesias. O sea, el estatismo es esa idea de querer decir, ¿sabes qué? Yo como desde el gobierno
yo tengo que garantizar todo sin entender que eso no les corresponde, que a él simplemente le corresponde ser un ministerio de seguridad, justicia y hacer algunas obras públicas. Entonces, el laissez-faire, que es el dejar hacer, esa es la respuesta, la idea en la cual tenemos que ir. Y dice el autor, esa es la verdad, y cita a Agustín de Apona, que dice, por amor a la verdad se aprende y por amor a los demás se enseña, ¿no? Entonces, la salida inicia diciendo la verdad, y esta es la verdad, aunque a lo mejor nunca la hayamos escuchado. La verdad es esa, que el Estado se ha asumido funciones que no le pertenecen y no deja ser a la sociedad y no deja ser desde un punto de vista económico tampoco a los proyectos educativos cristianos. Hay mucha gente que busca causas a la pobreza y creen tenerla, pero casi siempre son costosos programas antipobreza y prodesarrollo, lo cual implica que la gente, que el Estado reciba más dinero para que desde ahí generar más programas. La ingeniería social positivista que se ve en la sociedad, que ve a la sociedad como una máquina, y obviamente los políticos son los mecánicos que dictan órdenes planificadas con arreglo a criterios científicos aparentemente y ejecutadas según requerimientos técnicos mediante las leyes del positivismo jurídico, donde se te dice que no hay más norma que la ley y la única ley que existe es la voluntad del Estado. Entonces, es importante entender esto, que algo tan sencillo como que los padres se organicen para que den la educación a sus hijos y que la gente que quiera ofrecer educación la ofrezca, el estatismo no lo permite ni lo va a permitir, porque al final ellos se validan o reciben su autoridad del hecho que tienen que mover todas las variables. Alguien dirá, ok, vamos a dar la batalla cultural, vamos a enseñarle a las personas y solito esto va a emerger lo necesario. Sin embargo, el profe Alberto Mansuetti nos dice, bueno, entonces, ¿qué es primero, la cultura o las instituciones? Dice, la realidad, y es algo que tenemos que entender porque la batalla cultural sí se ha dado mucha difusión hacia el hecho pues sí, ¿sabes qué? Responsabilidad, asume tu responsabilidad, sí, pero también la realidad es que las instituciones y sus reglas reflejan los principios y valores de la cultura predominante, con distorsiones, y terminan castigando y premiando conductas. Entonces, esto termina generando incentivos que si son instituciones emanadas de corrientes filosóficas incorrectas, va a generar incentivos equivocados. Entonces, estos incentivos equivocados van a estar generando ahí una y otra vez, como retroalimentando al mismo sistema. Entonces, no sé, podemos hablar, por ejemplo, la esclavitud. ¿Por qué la esclavitud tuvo que prohibirse en las leyes? Porque si no lo prohibías, porque si seguías dejando esas leyes que permitían la esclavitud, que daban que incluso regulaban cómo los dueños tenían que tratar a sus esclavos, aunque tú fueras un dueño de esclavo, que tratabas muy bien a tus esclavos, me viene a la mente la historia de la granja de la cabaña del tío Tom, y ahí vemos como la familia Shelby, aunque trataba muy bien a sus esclavos, incluso les daba instrucción religiosa y los trataba como hombres libres, el día que el señor Shelby se metió en un problema económico, ese día llegaron los acreedores y se llevaron a algunos esclavos como si fueran propiedades. Entonces, al final de cuentas, su hijo aprende eso y dice, ¿sabes qué? Tengo que liberar a los esclavos. Los tengo que liberar porque el día de mañana, al final de cuentas, vivo en una sociedad donde ellos siguen siendo esclavos. Entonces, les da ahí un certificado de libertad, pero entonces empiezas a entrar a muchos otros dilemas, ¿no? Donde los mismos esclavos no pueden salir afuera porque allá las instituciones, por ser negro, te tratan peor y etcétera. Entonces ese es el tema con las instituciones. Sí, es verdad, la cultura tenemos que asumirla, tenemos que predicarla, tenemos que mostrarle a las demás personas la verdad, pero también es importante que las instituciones se busque cómo cambiarlas, porque si las instituciones no se cambian, esos incentivos van a seguir retroalimentando a la cultura de tal manera que no permitan que esa verdad pueda fluir más rápido. Entonces,
El socialismo, la izquierda, predica la construcción de una utópica nueva sociedad. Hoy vemos el partido en el poder, dice la transformación. O sea, el concepto de transformación es un concepto realmente vacío si lo analizamos, pero sin embargo ellos te venden esa nueva sociedad, la sociedad transformada por cuarta ocasión, con una regeneración que no viene del hombre, que no viene por medio de Cristo, sino que se regenera cuando esa sociedad se implementa. Entonces, ese concepto también es erróneo, pero sin embargo sí propone medidas, avances y progresos y sí dice cómo hacerlo. Entonces, ante eso, es importante que también se generen propuestas que digan, ok, eso que tú estás haciendo no es correcto, pero entonces, ¿cómo debe ser? O sea, ¿tú qué propones? Porque sí puedes pasártela criticando, pero entonces dime cómo debe de ser, ¿no? Entonces, debemos de entender que las naciones son la suma y el producto del desarrollo de individuos, familias y empresas, no a la inversa. No es un gran gobierno federal que lo hace bien y eso emana hacia abajo, sino es de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, la suma de personas, suma de familias, que a su vez generan empresas, que a su vez generan ese desarrollo. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Bueno, la teoría de las leyes malas y un camino de salida. ¿Cuáles son la teoría de las leyes malas? La teoría de las leyes malas nos dice, las leyes no las debemos de juzgar por los fines, o sea, no debemos de dejarnos llevar porque, es que esta ley dice que va a garantizar el acceso de todas las personas a un buen empleo. Disculpa, o sea, esos son sus fines, pero lo que se debe de entender cuáles son sus efectos y sobre todo en el largo plazo, porque muchas veces en el corto plazo no se ven y esos efectos se deben de estudiar desde una perspectiva económica. Entonces, sus beneficios no son los declarados casi nunca, sino al final de cuentas hay intereses especiales, por lo cual esas leyes son dictadas. Estas leyes terminan perjudicando a los contribuyentes, consumidores, trabajadores, familia y N cantidad de categorías y incluso terminan ofendiendo muchas veces a los que muchas veces quieren ayudar, ¿no? Digo, por dar un ejemplo, esa ley que prohíbe el outsourcing y entonces dice, no, sí, porque a los muchachos se aprovechan de ellos porque no traen experiencia y la empresa no les paga lo que les debe de pagar. Sí, pero cuando entró en vigor lo único que generó es que muchas compañías que le permitían a esos chicos que estuvieran ahí por medio del outsourcing y que a su vez a esos chicos les permitía generar experiencia para después generar mejores empleos, resulta que las compañías dijeron yo no quiero problemas, adiós a todos los outsourcing, el trabajo repártelo entre la gente que está aquí. Entonces debemos de entender cuáles son esos efectos de esas leyes que aunque aparentemente no las venden como que es algo que nos va a ayudar, realmente son más, perjudican más de lo que ayudan. Entonces, entendiendo esta teoría de las leyes malas, el profesor Alberto nos dice, bueno, necesitas un camino de salida. Para esto necesitas tres cosas. Sí, la batalla cultural, una corriente fuerte de opinión, consciente de estos daños que se generan. Eso creo que muchas personas ya lo han hecho y es lo que a lo mejor lo que tiene de diferente su propuesta con otras personas. Sin embargo, no puedes irte o salirte por la tangente cuando tengas que hacer acción política. O sea, no puedes decir, bueno, sí, hay que decir que está mal, salir a marchar, pero el día que me tenga que conformar en partido político para tener representantes en el Congreso, no, ahí ya no, porque la política es sucia y ya no nos metemos en la política. Entonces, vas a necesitar un partido político articulado, sólidamente implantado y que tenga mayoría, que genere esa mayoría donde las personas que tienen esos ideales se puedan conformar y que puedan liderar esta corriente de opinión para que termine mostrándose en ese cambio de leyes en medio del Congreso. Entonces, como consecuencia, si tienes esa clase de partido, vas a terminar generando diputados que son elegidos por medio de un mandato expreso para derogar esas leyes y así abrir paso para reformas necesarias que tengan que ver con las leyes buenas. Entonces, aquí hablamos de 5 reformas. Una, de regularización, quitar esas leyes malas, pero el siguiente paso es generar las leyes correctas y eso se genera por medio de las 5 reformas.
Entonces, aquí nada más para clarificar, la tradición cristiana en su historia habla de un gobierno civil que solo se debe de ocupar de seguridad, policía, administración de justicia, obras públicas de beneficio común, como calles y caminos, parques, algunos servicios como servicios de emergencia, bomberos, etcétera. ¿Qué funciones no le pertenecen? Los negocios, la educación, la atención a los enfermos, a los pobres, el arte, la cultura, la ciencia, el deporte. Eso se genera por entidades privadas como empresas, escuelas, asociaciones gremiales, consultorios, sociedades voluntarias, iglesias, justo Educación Viva, esta comunidad, por medio de Charlotte Mason, es una sociedad voluntaria que termina educando a las personas y donde no se requiere que haya un Estado arriba impulsándolo, porque la misma necesidad de la sociedad los lleva a compaginarse, a juntarse con personas que tienen algo más muy parecido en su forma de pensar. ¿Qué son las 5 reformas? Las 5 reformas son 5 temas que se deben de hacer al mismo tiempo, o sea, porque no podemos decir, sí, que se quite la educación pública, pero resulta que las familias no tienen el poder adquisitivo para hacer eso. Entonces dice, no puedes hablar de una sola cosa, tienes que hablar de unas reformas integrales, de un programa integral que venga y realmente pueda generar un orden social diferente, no que la salvación, no es utópico, no es decir, cuando estas reformas se implementen ya, todo se va a solucionar, no, sino que decimos, ¿sabes qué? Vas a sacar al Estado de su lugar, vas a llevar al Estado a su lugar, lo vas a dejar, lo vas a quitar de donde estorba, y eso debe de generar mejores oportunidades para que las personas que sí saben lo que se tiene que hacer puedan entrar y hacer lo necesario. Entonces, son 5 reformas. Tenemos la reforma política, la económica y las últimas 3 son reformas sociales que tienen que ver con la educación, la salud y la pensional, que al final de cuentas esas 3, ahorita vamos a ver, tienen un esquema muy parecido. ¿Cuál es la reforma primera? Digo, aquí a lo mejor algún día se tendrá que profundizar en los conceptos, pero se habla de un gobierno limitado, descentralizado, lo que veíamos en la historia de México que se ha ido perdiendo, no hay autonomía municipal, los municipios no recolectan los impuestos y si recolectan algún impuesto como el predial es algo muy pequeño, al final de cuentas el gobierno federal extrae todos los impuestos, se los lleva arriba y los gobernantes municipales y muchos de los gobernadores o diputados tienen que ir a la federación para pedirle recursos y hacer lo que se requiere y eso hace que al final de cuentas un presidente municipal tenga que seguir la directriz de aquellos que están en el poder en el gobierno federal y que no escuche necesariamente a sus ciudadanos, porque al final de cuentas, ¿quién le da el dinero? Como dicen, quien paga es el que manda, ¿no? Quien le da el dinero para que pueda hacer las obras es un gobierno federal que le comienza a mandar muchas cosas. Entonces, la autonomía municipal es imprescindible, hoy no la tenemos, una baja en los impuestos, un impuesto no mayor al 10%, algo parecido al IVA, y una eliminación del ICR, un impuesto sobre la renta que al final termina castigando a las personas que son más útiles en sus trabajos, las que sirven más a su prójimo los termina castigando porque empiezan a ganar más y se les cobra más y termina siendo como una piedra de zapato para que la familia pueda tener mejores recursos para atender aquellos mandatos que Dios le ha dado. Entonces, se requiere un impuesto único, uniforme, universal, o sea, menor al 10%. Esto va inspirado en el tema del diezmo, o sea, si a la iglesia regularmente se le da el 10%, porque el gobierno civil te debería de pedir más allá del 10% y el gobierno civil se debe de acatar a lo que reciba. O sea, si obteniendo el 10% de la sociedad te da para hacer esto nada más, pues es hasta ahí donde debes de llegar, no debes de hacer más. Ningún otro órgano, ninguna otra esfera de la sociedad gasta más de lo que recibe. El único que hace eso sin tener consecuencias para él es el Estado, es el gobierno al endeudarse.
Esta recolección del impuesto obviamente tiene que ser por los municipios y los municipios por pacto fiscal darán su correspondiente a los estados y al gobierno federal, pero ya es un gobierno que emana de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Obviamente se habla de la privatización de empresas estatales, pero no la privatización que conocemos del neoliberalismo, sino el hecho de que las empresas estatales, por ejemplo, hablamos de un Pemex, es entregado a sus mismos trabajadores por medio de las acciones. O sea, ¿sabes qué? Mira, este es Pemex, juntas a todos los trabajadores en la asamblea de accionistas, dices, a partir de ahora, Pemex te pertenece, cada acción corresponde a un voto, genera tu consejo de administración, genera tus propias reglas y ustedes como trabajadores sabrán cómo se organizan. Si una empresa extranjera viene y se quiere instalar en el país, pues se podrá instalar, porque al final de cuentas tú vas a competir con esa empresa. Tú sabrás si tu consejo de administración está llevando bien la compañía o si quieres generar elecciones para generar otro consejo de administración. Los títulos y acciones terminarían haciendo que esas personas que van a ser de cierta manera despedidas y van a recibir ahora esas nuevas compañías, si por alguna razón terminaran perdiendo su empleo, cuando esas compañías se conviertan en privadas y requieran reestructurar, y seguramente va a implicar, porque el sector público siempre es muy ineficiente, siempre tiene demasiadas personas contratadas, esas personas al final de cuentas se llevarían esa acción que de por vida le estaría generando dividendos mientras esa compañía siga trabajando y siga generando utilidad. La segunda reforma es los mercados libres, todo aquel tipo de control y reglamentación que genera monopolio o oligopolio en los negocios, que genera que ciertas empresas sean favorecidas y que va en contra de las leyes naturales de la economía, se debe de derogar. El respaldo metálico de las monedas, que esto debe de generar, debe de parar la inflación. La inflación al final de cuentas es eso, el incremento de la masa monetaria que incrementa más rápido que a la velocidad que se incrementan los bienes y servicios dentro de nuestra sociedad. Al final de cuentas, el peso, nuestra moneda va perdiendo valor porque hay más dinero circulante, que al final de cuentas ese dinero circulante no representa la cantidad de bienes y servicios que tenemos en nuestra economía. Entonces el dinero con respaldo debe traer de vuelta algo conocida en la era del patrón oro clásico, hasta los años 30 del siglo XX, que es la deflación. Muchas personas le tienen miedo, pero ahí debemos de profundizar y entender el por qué se vivieron esos fenómenos económicos de los 30, que no tienen nada que ver con el patrón oro. Al final de cuentas, el patrón oro lo único que hace es poner ese candado para que no se pueda generar ese mayor dinero que el que la sociedad te está requiriendo y que no genere esa inflación y que muchas veces eso genera que los precios bajen en lugar de subir. Eso al final te va a llevar a que le dediques menos tiempo a tu trabajo y tengamos más tiempo libre a nuestra disposición para que al final lo utilicemos como así nos convenga a nosotros. La tercera reforma, que al final de cuentas nos dice que el peor consecuencia del estatismo es la uniformidad, o sea, todo se convierte igual porque el Estado lo termina decretando y cuando el Estado toma ese lugar, es difícil que nuevas propuestas emerjan y si pueden emerger, emergen bastante marginales. Entonces, se habla que cuando los países han privatizado la educación, debe de haber este florecimiento de alternativas diferentes en programas y métodos de estudio. Esto es algo muy parecido a la privatización que hablamos de las escuelas, de las empresas estatales. A los profesores se les entregan los centros educativos como dación en pago por obligaciones pendientes. O sea, supongamos, está la escuela, no sé, Vicente Guerrero, tiene 10 maestros, un conserje, un director, una secretaria. Bueno, a ver, vénganse aquí. Esta es su escuela a partir de ahora. Se van a organizar como cooperativa, como sociedad de responsabilidad limitada, como gusten. Si es responsabilidad limitada, aquí están sus acciones. Por favor, pónganse de acuerdo en qué programa, en qué plan
van a hacer, cómo es que van a manejar su escuela, qué es lo que tienen que hacer. Si alguien dice, ¿sabes qué? Alguna escuela dirá, pues yo no sé, yo mejor vendo mi escuela. No sé, algún grupo de padres dirá, mira, yo quiero enseñar a mis hijos en esta línea, quiero ir y comprar esta escuela, etc. Al final de cuentas se convierte en algo libre, en algo privado, que el Estado ya no está interviniendo, y las escuelas cobran por sus servicios en libre y abierta competencia, como lo hacen todos los privados. Si una escuela, no sé, aquí hablamos de la filosofía de Charles Mason, si algún grupo de escuelas comienza a ver cómo la filosofía de Charles Mason funciona, quizá algunas dirán, ¿saben qué? Pues yo quiero asumir esa filosofía, vengan y enséñenme. Otra ya también, otra dirá, no, yo quiero ser Montessori, otra dirá, no, yo quiero seguir la misma línea que traíamos desde antes de que nos privatizaran. Bueno, cada quien sabrá lo que hará y cada padre también escogerá en dónde estarán sus hijos. Ahora, se entiende que por tener una economía muy no rampante, al hacer este cambio, muchos de los padres no tendrán la capacidad para pagar en un mercado privado. Entonces, aquí se proponen lo que se llaman los vouchers. Hay un economista que se llama Robert Friedman, que él propone los vouchers, que en lugar que por medio de asistentes sociales dicen, bueno, ya hicimos este cambio, por favor, todos los papás que dicen que no tienen la capacidad para pagar lo que las escuelas están cobrando, vengan y anótense acá, y se va a generar un programa de vouchers con ciertas características, donde yo te doy un voucher a ti, Juanito Hernández, por tus 3 hijos, tú ve a la escuela que quieras, presenta este voucher es por un valor, no sé, de 4,000 pesos por colegiatura. Si la escuela lo quiere aceptar, esa escuela después venga conmigo, gobierno, y yo le pago esos 4,000 que tienen que ver con ese voucher. Entonces, hay ciertos parámetros para poder entregar este voucher, por tanto, se requieren trabajadoras sociales que estén generando como esa revisión, y por cuanto ya se liberó la economía y ya se sacó el Estado, se debe de esperar una economía que comience a florecer. Entonces, por ejemplo, China en 30 años se volvió de estar en la miseria y de estarse muriendo de hambre por las políticas comunistas, en menos de 30 años sacó infinidad de personas de las pobrezas en menos de una generación, todo por el hecho de que liberalizaron su economía. Entonces, aquí se entiende de la misma manera, y entonces esa cantidad de vouchers, quizá el primer año sea bastante grande, conforme van pasando los años debe de irse reduciendo, hasta que llega un momento en que el Estado se sale completamente, ya se salió de la oferta, ahora se sale de la demanda también, completamente, y obviamente por cuanto también hubo una reducción de impuestos, por ejemplo, las compañías ya no pagan impuestos, el impuesto es muy bajo, solamente a las personas físicas, porque al final de cuentas, el espíritu detrás del impuesto es que tú tienes una representación en el Congreso, una representación en un ayuntamiento. Entonces, no puede, la empresa no tiene por qué ser representada, entonces las personas morales tampoco pagan impuestos, y entonces eso les permite que se capitalicen de tal manera que generan mejores empleos, generan, cuando una empresa se capitaliza, permite que los empleos sean mejor pagados. Entonces, todo esto debería de generar una economía rampante, un gobierno más limitado. Obviamente la corrupción no desaparece, pero sí se controla porque el gobierno ya no está metido en infinidad de cosas, y los vouchers hacen esa transición más fácil para las personas de una economía socialista, que es lo que tenemos, a una economía capitalista, a una economía libre, donde cada persona elige y, como dijimos, el gobierno deja hacer. Entonces, con esto eliminamos la imposición estatal de los contenidos y programas educativos, y también en los métodos y estilos de enseñanza, y transferimos nuevamente la responsabilidad a los padres
de ver la educación de sus hijos. Ahora, con esto no significa que la libertad, que muchas personas no vayan a abusar de su libertad. Pudiera ser que algunos padres de familia irresponsables no eduquen a sus hijos, no los manden a la escuela, pero bueno, entonces tenemos que entender que pues hay personas que no usan bien su libertad, pero pues justamente, pues esa es tu libertad y tú sabes lo que tienes que hacer. Entonces, aquí es importante que entendamos esto. No se promete una sociedad utópica como lo prometen la izquierda, como lo prometen los positivistas. No. Sin embargo, sí se promete una libertad que permite al Estado, que permite a la nación, a las personas hacer, que el Estado deja hacer a las personas. La cuarta y la quinta reforma es muy parecida, es el mismo mecanismo. Hospitales, se les transfiere la responsabilidad a los privados. Obviamente hay personas, y se entiende, que no van a tener esa capacidad de hacer pago, entonces ahí entran los vouchers también, con trabajadoras sociales, que inicia una cantidad grande de vouchers y poco a poco debe de irse reduciendo hasta que llega el momento en que el Estado sale. Los vouchers son muy importantes porque ya se han intentado otras transiciones donde no hay esta clase de políticas y sí que las personas sufren. Entonces, el tema no es dejar de pensar en el necesitado, el tema es generar esa libertad para que esto pueda florecer y crecer más de lo que florecería cuando el Estado está manejando cada una de las variables dentro de una sociedad. Lo mismo es la reforma 5 para las jubilaciones y pensiones. Se entiende que habrá personas, digo, y esto es como lo más crítico, o sea, tienes 60, siempre trabajaste, pero por alguna razón hoy no tienes pensión, o sí tienes pensión, pero el Estado la tomó, etcétera. Es evidente que se requiere algo como los vouchers, donde se te dice, ¿sabes qué? Mira, ve y compra tu seguro de pensiones, ve y compra lo que tengas que hacer, y con el tiempo obviamente también se va reduciendo esa cantidad de vouchers, pero a cambio de esto, cuando los privados dan los servicios, vamos a encontrar que muchas de las demoras, colas, largas esperas y dilaciones comienzan a terminar porque el privado al final de cuentas tiene el incentivo, y es lo que hablábamos de las instituciones. Yo lo pensaba en una ocasión que tuvimos que asistir al IMSS. Le decía a mi esposa, es que, dicen, es que no sé, con todo respeto, pero luego dicen, es que a veces las enfermeras del IMSS siempre andan enojadas, ¿no? Me decía una persona. Digo, bueno, pues es que también entiéndelas, o sea, viene una cantidad de personas y muchas personas, la verdad es que pues son mala leche, son malas personas, o sea, en ese tiempo creo, mi hijo quedó en una de las incubadoras y no nos dejaban verlo, o sea, 3, 4 días y no lo pudimos ver hasta después de un tiempo. Y le decía, pues sí, pero es que también entiende que hay muchas personas que no son responsables, que no llevan una vida eh, eh, ordenada, y llegan aquí y la enfermera pues no sabe, o sea, lo que ella tiene es que cuidarse, porque aquí llega toda clase de personas y a todos les tiene que dar el servicio. Entonces, posterior tuvimos una experiencia en un hospital privado, o sea, nada que ver, completamente diferente el servicio, o sea, y tú dices, vaya, o sea, realmente las instituciones y los incentivos que generan son muy importantes. Entonces, bueno, la última reforma es la reforma particular que cada una de las personas que estemos quiera hacer. El hecho de que dices, me hago para atrás, yo gobierno. Ahora digamos a las personas, ¿tú qué reforma quieres hacer? Seguramente tú, pues vamos con el método Charlotte Mason, seguramente tú quieres hacer que esta comunidad crezca más. Pues bueno, esa es tu reforma, ya lo harás tú con eso con ese riqueza que la economía permita generar. Sin embargo, ya lo harás, ya lo harán los particulares. Dirás, no, yo quiero servir en mi iglesia más tiempo.
bueno, pues ya lo hará porque a lo mejor a tu patrón ya no tiene que tener esa presión de pagar el 30% de impuestos y después de eso tener su propia utilidad. Entonces a lo mejor esa presión que tu patrón deja de recibir, pues le va a permitir contratarte a alguien más o darte un mejor salario que te permite tener un mejor coche, que te permite tener mayor movilidad. No lo sé. Eso solamente lo sabe cada una de las personas que estamos cerca de la necesidad. Sin embargo, hoy un Estado, por arriba de todo, pretende saber qué es lo que necesitamos. Y ahí es cuando se dice que toma la función de Dios, que quiere arrogarse la función de Dios, porque el único, como dice la palabra, que sabe aún antes de que de nuestra boca salga la palabra o la petición es Dios. Entonces, ahí es cuando se habla que el Estado actualmente se toma esas funciones y por medio de estas propuestas, como las 5 reformas, podemos decirle, no, Estado, regrésate atrás y haz las funciones que sí te pertenecen legítimamente, que hoy no nos estás cumpliendo, porque la percepción de seguridad en nuestro país es muy baja. O sea, realmente todos nos sentimos vulnerables. Sabemos que si hoy llega una persona armada aquí a nuestra casa y si no tienes contactos en el gobierno, es muy difícil que alguien te defienda, es muy difícil que es más, marcas al número de la policía, por lo menos en mi ciudad, y no te contestan. Aquí en la colonia tuvimos que conseguir el teléfono del comandante de esta zona y lo tienen 5 personas y nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, son estas 5 personas, cualquier cosa que pase aquí en la colonia, márquenle a cualquiera de estos vecinos y ellos tienen el teléfono del comandante para que, y él, volvemos a lo mismo, el comandante vino y muy receptivo y las veces que lo hemos necesitado le marcan, contesta y dice, sí, va para allá la patrulla tal. Sin embargo, lo que las instituciones generan, el modelo que abrazamos, genera incentivos que, por ejemplo, en este caso a ese comandante no le permiten dar un mejor servicio. Entonces, ese es el problema con las instituciones, ese es el problema con abrazar filosofías. Y como decíamos, ese es el tema con no entender muchas veces las cuestiones de política. Hablaba con un amigo por la mañana y me decía, mira, si tú a tu hijo, si tu hijo dice, no, pues quiero ser futbolista, no, pues quiero ser músico, y al final de cuentas, pues lo metes a una escuela, se dura 18 años ahí siendo futbolista y al final de cuentas no tiene éxito, pues no hay problema, o sea, simplemente pues se dedicará a otra cosa. Si no fue exitoso en la música, si no logró generar los ingresos para sostenerse, o al final no le gustó, o por alguna razón eso no funcionó, dices, pudiera ser que tú como padre dijeras, bueno, pues 18 años echados a la basura, malgastados, pero bueno, al final le di la educación a mi hijo que él quería. Sin embargo, en el gobierno no funciona así, porque en el gobierno al final, en la política, todos recibimos esa influencia de cómo las instituciones se moldean. Entonces, por tanto, no podemos escapar a esa realidad o decir no, pues los políticos, ellos saben lo que hacen, son mis autoridades, mi único mandato es a cuidar de mi familia y asistir a la iglesia o cuidar mi salvación. La parte política también es algo que, como dijimos en la primera plática y como dijo Abraham Kuyper en aquella frase, Cristo, que es soberano sobre todas las cosas, reclama nuestra mente, pero también reclama todas las áreas de la vida. Entonces, espero haber sido claro, espero no haber confundido a alguien por aquí. Y bueno, esto es nuestra plática. Hoy nos pasamos un poquito de tiempo, pero bueno, es que queríamos dejar bastante claro a qué nos referíamos con el camino de salida, con la propuesta que podemos tener y no parecer solamente gente que está criticando algo sin proponer cómo debería de ser entonces nuestra sociedad cuando quitemos aquello de lo que estamos criticando. Entonces, esto fueron las 5 reformas y pues la teoría de las leyes malas y el camino de salida. Muchas gracias, David. No, al contrario, Yair, gracias por la exposición. Creo que fue bastante clara e interesante.
vamos a pasar rápidamente a por lo menos a tener un par de preguntas. Entonces, antes de realizarte las propias, preguntar si alguien en el foro tiene alguna duda que quisiera preguntar directamente a Yair. Hola, disculpe, cuando usted se refería al inicio sobre que la educación superior sería universal, ¿a qué se refiere? Es que no sé si se refiere como que será obligatorio, no, ¿verdad? ¿O a qué se refería exactamente? Sí, bueno, lo que yo leía en el artículo tercero en esta ocasión, igual pues está en la Constitución y es fácil de buscarla en Internet, es que ya es, bueno, retomando un poquito, en algún momento a inicios de este siglo, los gobiernos panistas, por ejemplo, se decía, el gobierno debe de impulsar, debe de buscar que se dé educación inicial. Entonces, el siguiente paso en las siguientes reformas fue la educación inicial ya es un derecho. Es que no lo venden como derecho, pero al final de cuentas significa que es obligatorio. Entonces, a lo mismo está pasando ahora en el tema de la educación superior. Actualmente en el artículo tercero da a entender o lo que dice es que las autoridades tienen que buscar en la medida de lo posible que la mayor cantidad de chicos asistan a la universidad superior. Igual, ahí hay muchos temas que podemos revisar del por qué no necesariamente una educación superior universal es bueno. O sea, tenemos temas de España, en muchos lados donde tienes gente muy preparada que al final termina trabajando en trabajos donde no se requiere calificación. Entonces, y eso afecta también a las familias por las ocasiones en que los jóvenes su responsabilidad la terminan tomando ya muy grandes. Pero bueno, la cuestión es que sí, yo creo, igual a lo mejor mi opinión personal, es que en algún momento la reforma educativa va a decir que también la educación superior debe de ser obligatoria o bien un derecho, como lo queramos, como lo quieran manejar. Al final de cuentas implica una expansión enorme del sistema educativo y, por tanto, pues un costo, un gasto extra que se tiene que extraer pues de todas las personas. No sé si con esto contesté tu pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias, Wendy, gracias, Jair. Pues bueno, algunas preguntas breves, Jair. Alguna sería, ¿cuál debería ser la actitud entonces que deben de asumir los ciudadanos como para poder de alguna manera hacer frente a esta situación y de alguna manera también disminuir el estatismo que hoy tenemos? Porque a veces es difícil bajar estos conceptos, aterrizarlos a algo práctico y justamente quería como, ¿qué recomendación tú nos darías o darías a una familia que tal vez no tiene o no ha profundizado demasiado en estos temas en el día a día? ¿Cómo, qué tipo de actitudes debería o acciones debería adoptar o dejar de adoptar para ir en camino a esta salida que se propone? Bueno, pudiera mencionarse algunos, pero yo creo que el primero es la formación, justamente como incluso tú me has acompañado, David, la primera necesidad imperante es la formación. Entender cuáles son los límites del gobierno civil, entender cuáles son los límites de la familia y para quienes somos cristianos también entender cuáles son los límites de la iglesia, con sus diferentes matices, ¿verdad? Al final cada tradición cristiana pudiera tener algunos matices, pero sí hay principios bastante generales y entender cuáles son esos, podernos formar, o sea, porque al final muchos, y es una realidad, venimos de la educación pública o bien privada, pero al final de cuentas se ciñe a los lineamientos de la educación pública. Entonces, yo creo que el primer paso es formación, como bien lo dice el profe ahí en su camino de salida, en sus 3 pasos, para que se pueda generar esa corriente fuerte del entendimiento de cómo debe de ser el modelo de la sociedad cristiana. Y algunas otras recomendaciones que dan algunos autores, por ejemplo, Gary North, él dice, mira, algunos cambios que tú puedes hacer cerca de en tu casa es, uno, obviamente, tratar de asumir tu responsabilidad, más bien, asumir tu responsabilidad. ¿Qué implica esto? El día que te ofrecen una despensa, no la aceptes. Si en tu iglesia generan un programa para ayudar a los necesitados, participa activamente para que el día de mañana, porque claramente tú un día puedes tener necesidad, un día
Digo, a mí me pasó a inicios de ese año, un día alguna razón, algo cambia en el trabajo, te despiden y se necesita generar esos programas de asistencia, pero deben ser privados. Entonces, si perteneces a una iglesia, involúcrate en esos programas de despensas, de ayuda, donde cuando una familia está necesitada, se le da ese soporte rápido y fuerte de parte de la iglesia o de los privados y no tiene que recurrir al Estado para meter, por ejemplo, un programa de desempleo, etcétera, ¿no? Dice, o sea, otra parte es mucho de lo que hacemos aquí en la comunidad de Charlotte Mason, la responsabilidad de la educación de tus hijos, asúmela completamente, no dejes que el Estado te dé esas becas o apoyos, ¿no? O sea, asume tu responsabilidad y confía en Dios, en que por medio de su provisión, tú vas a poderle dar a tus hijos lo que se requiere, ¿no? En la medida de lo posible, ¿verdad? Ahí ya cada persona según su conciencia podrá tener los límites, porque como hablamos, al final estamos inmiscuidos en ciertas instituciones donde hay cosas que son difíciles de dejar de hacer, ¿no? O sea, quizá algún padre de familia no se sentirá con la conciencia de decir, bueno, pero yo no puedo dejar sin certificar a mi hijo, ¿no? O pudiera ser, o sea, dices que no me siento con esta conciencia, pero bueno, o sea, lo que sí es que tienes que asumir esa responsabilidad completa en todas las esferas familiares y de la iglesia. Otra recomendación que dice, cuando tengas posibilidad, siempre vota que no en contra del avance del Estado. O sea, por ejemplo, si tienes una colonia y en tu colonia hay un comité de vecinos, pues participa de ese comité de vecinos, busca que los vecinos se puedan llegar a acuerdos entre ustedes. Por ejemplo, no sé si un día se requiere algo como, no sé, ahora pasa mucho acá que llegan los programas y la señora del comité de vecinos realmente ya no es la que se está encargando de las obras públicas, de ver que haya alumbrado público, ya no, esa señora ahora es la que se encarga de repartir las despensas, de que ya llegaron las libretas que se van a dar a los niños y ella es la que reparte. Entonces dice, si tú eres cristiano y está en tus posibilidades, no te retraigas de esa clase de responsabilidades civiles y cuando estés ahí, y bueno, mi esposa, que es la que tiene un poquito más de tiempo, en ese tiempo, en esa parte me ha dado un poquito de ejemplo aquí, porque luego participa en esa clase de actividades aquí en nuestra colonia, y o sea, y luego la gente dice, oiga, ahora hay que tramitar las despensas. No, despensas no. Si quieren, tramitamos lo del alumbrado, sí, porque pues eso sí es una responsabilidad. Lo de seguridad, vamos a hacer el comité de colonos, lo que hablamos, el teléfono del comandante, sí. Aquí nos ponemos de acuerdo, si alguien está robando, todos salimos, la alarma vecinal, sí. Todo lo que tenga que ver con la propiedad privada, la defensa de la propiedad privada, lo hacemos. Y al final de cuentas, cuando lo haces de esa manera, terminas ganando autoridad. O sea, por eso es importante formarnos, porque tú dices, hasta aquí llego, o sea, el día que quieras que yo diga, reparta despensas, ese día yo ya no participo. Pero como tú tienes esa autoridad, tú terminas como deteniendo a las demás personas, porque dicen, bueno, pues ya no nadie, no, pues bueno, ya, ni modo, ¿verdad? Pero cuando tú no tienes esa autoridad, alguien más la va a tomar, alguien más dentro del orden civil en tu colonia, por ejemplo, la va a tomar. Y esa persona quizá no tenga esa formación y ese entendimiento claro del orden social de Dios y pues lo va a terminar haciendo de otra manera. Entonces, dice Garinor, siempre vota que no en esas cosas. Por ejemplo, hubo un referéndum aquí donde decían si es como una delegación, todavía no es municipio donde vivimos, y dicen, ¿sabes qué? Y te la venden de esa manera, ¿no? Mira, hay que hacer municipio tu delegación para que de esa manera tengas más cerca los servicios y cuando tengas que hacer algún trámite. Segrino, no, vota que no, al contrario. Dile, ¿sabes qué? A ver, allá tienes un ayuntamiento, ven y pon las oficinas aquí necesarias para entenderme. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Al final de cuentas, ese ayuntamiento es un ayuntamiento muy gordo, muy ineficaz, con muchos empleados públicos, con mucho gasto, y al final de cuentas, el problema es ese, no es problema de los empleados públicos, no es que tú, porque yo también ya fui empleado público, no es que tú no quieras hacer nada, es que el sistema así está hecho y te dicen, pues ahí aguántate, llévatela tranquilo, sí, ahorita te pongo algo que hacer, sí, ahorita vemos, sí, no ha llegado el recurso para que hagas esto, espérate, quédate en tu casa hoy. Al final de cuentas es la institución, es el incentivo que te genera
y en este caso que hablábamos de la delegación, se convierte en municipio, van a copiar y pegar ese ayuntamiento grandote y obeso e ineficaz, te lo van a copiar acá. Y para lo único que sirve es para que el gobernador, la persona en el poder actual, meta más personas y reciba más poder político para poder seguir siendo estatista. Entonces dice, en la medida en que tú puedas votar que no, en muchas cosas, vota que no. Si tienes una escuela, una institución como esta como Charlotte Mason, bueno, yo lo genero así, no porque diga que así debe de ser, pero dice, si participas de una escuela cristiana, porque al final él es estadounidense, vota que no en todos los apoyos que tengan que ver que el gobierno te va a dar algo, porque si te van a decir, ok, sí te voy a construir una cancha, sí, pero ese es el principio para que el Estado se siga metiendo. El día de mañana, por ejemplo, a los homeschoolers, hoy a veces somos muy precarios, ¿verdad? Porque no tenemos recursos. Pero el día de mañana no falta un diputado listillo por ahí, estatista, que diga, oigan, homeschoolers ya son muchos. Yo les prometo que les voy a dar las mismas becas que le dan a las personas que van a la escuela pública, no se preocupen. Pues algún homeschooler despistado, algún cristiano dirá, pues bueno, dirá, pues es que Dios me lo está enviando, yo no lo estoy pidiendo, seguramente es la voluntad de Dios. Sí, pero ese es el primer paso para que ya dentro de 4 años, cuando tú te acostumbres a recibir ese dinero y le des un estilo de vida a tu familia que no tiene que ver con tus ingresos, el día dentro de 4 años digan, sí, homeschooler, les vamos a estar dando esta beca, pero tienes que seguir este lineamiento. Nada más, porfa, mándame un plan de estudios de lo que están viendo tus hijos, porque te lo voy a revisar. No, no te voy a decir nada, no te voy a decir si está bien, simplemente quiero la evidencia de que a cambio del dinero que te estoy dando, tus hijos están siendo educados. Alguien dirá, pues no hay problema, no me lo están impidiendo, sí, pero el tercer paso va a decir, ah, bueno, ya tengo tus programas de estudio, ahora te voy a empezar a decir qué sí tienes que quitar y qué sí tienes que poner. Digo, a partir de todas las implicaciones económicas, a lo mejor lo más palpable es el riesgo político, el riesgo de una persona, de un Estado que llega y se impone. Entonces, esas son algunas recomendaciones. Seguramente no todos o la mayoría no estamos en condiciones de salir a hacer acción política o no tenemos ese foro para hacer ese llamado, pero sí podemos hacer esas como pequeñas directrices que algunos autores nos dan, de tal manera que podamos empezar como a traer eso a nuestra realidad y aterrizándolo a nuestro día a día, ¿no? Para las personas que de pronto estuvieran viendo en internet esta grabación, me gustaría también por último preguntarte, bueno, nos dices que se requiere de preparación, pero la realidad es que también esa preparación requiere atrás un interés. Y algo que hemos notado mucho, por lo menos en nuestro país, es que de política y religión no se habla y no se suele tocar en muchos temas, sobre todo política, porque de inmediato se asemeja, uno piensa en corrupción, temas partidistas y muchas cosas, conceptos equivocados que es de los partidos que nosotros ya conocemos y no hay interés. Muchas veces no hay interés o simplemente se le da la vuelta porque es un tema de debate. ¿Alguna sugerencia que tengas para empezar a abordar estos temas con sabiduría, con responsabilidad, para abrir los ojos de las personas que nos rodean y que esto no solamente quede en nosotros sin lo que podemos hacer, sino de alguna manera sirvamos como algún tipo de semillero de ideas para las demás personas que están en nuestra comunidad o familias? Sí, pues libros, por ejemplo, este libro que cité hoy, el libro de las leyes malas, el camino de salida. De hecho, este libro es panfleto, o sea, el profe ahí te avienta todas las ideas y él cita a quien quiere citar y dice, y no muestra referencias bibliográficas, y al final él te da un listado, dice, y él lo dice al inicio, dice, esto es panfleto, yo aquí voy a anotar todo lo que yo entiendo como debe de ser el orden social cristiano desde la perspectiva cristiana y les voy a explicar lo que es socialismo, lo que es comunismo, etcétera, y empieza a explicar muchos conceptos, da al final la propuesta de las 5 reformas y dice, y al final te voy a dar una bibliografía de todos los autores en los cuales yo me basé para esbozarse eso, y tú sabrás en qué tema quieres profundizar. Entonces, ese libro está bastante bueno para... De hecho, ese fue el primer libro que yo leí hace 3 años,
y literal, o sea, en un 24 de diciembre, porque no tenía tiempo de leer en alguna otra fecha, un 24 de diciembre, y 25, 2 días libres, me piqué, me puse a leerlo y lo acabé en 2 días porque de verdad que yo sentía esa necesidad de como de poder organizar mi mente y poder decir, es que si esto no es, entonces, ¿qué sí es? ¿No? Entonces, ese libro lo pueden descargar en la página de liberemos.mx. Aquí está el link, donde se puede descargar ese libro y a lo mejor de ahí pudiera darle al lector, como dicen acá, como decimos, un norte, una dirección hacia dónde puede ir para seguirse formando. Y la otra perspectiva es también entender la educación utilitarista, o sea, esa educación que hemos recibido como mexicanos en la cual que nos ha hecho creer que las ideas filosóficas son iguales, o sea, que todas las ideas son iguales, o sea no tenemos esa percepción para escuchar un discurso y decir, está hablando de estas ideas, pero yo voy con estas ideas, está yendo hacia tal idea, en esta parte sí estoy de acuerdo, en esta no. Muchas veces no tenemos esa formación, entonces lo digo desde mi experiencia, o sea, porque uno dice, bueno, pues es la política, todos son iguales, y creemos, porque al final lo único que hemos aprendido es estatismo, ¿no? Y decimos, pues sí, no hay diferencia, y es que es verdad, no hay diferencia, porque cada quien prácticamente se pelean por ver quién te promete darte más cosas. O sea, entonces, entender que eso no es todo lo que implica política, que hay otras ideas y que sí, que como dijo justamente Abraham Kuyper, la parte académica, estar hablando aquí ahorita, es fácil y es necesaria, pero decía Abraham Kuyper, cuando él abre su partido político y llega a ser primer ministro, he decidido dejar las aulas para ensuciarme las manos en este trabajo que implica la política. Y sí, la política a lo mejor, si alguno de aquí, alguno de nuestros hijos siente el llamado hacia eso, quizá pues nos pudiera dar algo de miedo por todo lo que se escucha y lo que se ve, y pudiera ser que le rehuyamos un poco, porque sabemos que si se entra ahí, pues sí, siempre hay esos desacuerdos, siempre habrá esas como líneas donde no sabemos hasta dónde llegar, donde sí llegar y donde no llegar, pero al final de cuentas, si eso se aborda con una buena formación, es más fácil y es más sencillo, y con una buena propuesta y con esos valores y esas ideas, es más fácil seguir la línea que entrar así como dicen, con toda esa confusión y solamente hablar y decir tonterías, bueno, sí, a veces son tonterías, sin realmente entender cuál es tu idea y cuál es la línea en la que tienes que seguir. Entonces, pues esa sería mi recomendación, formémonos, eso nos va a ayudar bastante para después poder generar una opinión. Y después, si por ejemplo alguno de nuestros hijos tiene ciertas inquietudes, al estar nosotros formados vamos a saberles explicar de mejor manera. Y si, tercer paso, alguno de nuestros hijos tiene ese llamado a participar en el servicio público, en el gobierno civil, él va a tener esa formación para saber sí qué elegir y qué no elegir, no como, digo, lo tomo yo como testimonio personal, algunos llegamos a ser empleados públicos y al no saber qué sí era lo correcto y qué no, y no saber qué línea tomar, muchas veces la decisión más sencilla es decir, pues yo me retiro de estos ambientes porque al final no sé qué es lo que tengo que hacer, y es la verdad, no sabemos qué hacer, pero cuando estamos formados por lo menos tenemos una dirección, creo yo, y es más fácil saber hacia dónde tenemos que dirigirnos. Entonces, esa es mi recomendación. Te agradezco mucho, Yair. Muy claro la exposición y las respuestas. También quiero agradecerte una vez más por habernos acompañado en estas 4 capítulos de la serie Educación Actual. Con esto estaríamos cerrando por ahora este foro. Y pues seguramente te estaremos invitando para algunos más adelante, algunos temas de actualidad también interesantes que podamos estar compartiendo. Gracias también a las personas que se conectaron, nos acompañan en este en vivo y también nos acompañan a través de las repeticiones por internet. Dios les guarde, estamos en comunicación.